Seguimos en su programa El País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, al servicio del pueblo, El País en Blanco. Bueno, en el día de hoy nosotros hemos decidido trabajar un tema muy importante, tal como nosotros habíamos manifestado el pasado domingo con relación a lo que era la reunión que estuviera el partido, la Fuerza del Pueblo y su comisión política el lunes en la mañana. Entonces, nosotros desde aquí, este humilde servidor de su programa El País en Blanco, le damos las gracias al partido Fuerza del Pueblo y al líder de esa organización y líder de la oposición, de la segunda fuerza política de nuestro país, al doctor Leonel Fernández. Nosotros le habíamos hecho una recomendación de que fuera dejada sin efecto la reunión que había sido invitada, en este caso al líder de la oposición, Leonel Fernández, por el presidente de la República. Situación que nosotros le hicimos esa recomendación humildemente desde aquí, de su programa El País en Blanco, porque nosotros entendemos que reunirse Leonel Fernández con el presidente Luis Abinader no va a traer nada fructífero para la organización, nuestro partido, la Fuerza del Pueblo. Entonces, por eso nosotros le hicimos el llamado de recomendación humildemente el pasado domingo en la noche para que no asistiera a esa reunión, y tal como se maneja la Fuerza del Pueblo, una organización política organizada, se llegó a un consenso de que esa reunión con el presidente Luis Abinader quedaría sin efecto y quedaría sin fecha previa para que se efectuara. Nosotros, en ese amplio cuestionamiento que hicimos y recomendación al líder de la oposición, a Leonel Fernández, le recomendábamos que no participe en esta reunión, porque Leonel Fernández y el partido Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza política del país y la primera fuerza de la oposición. Entonces, como el PRM y el presidente Luis Abinader tienen todo el poder habido y por haber, lo tienen todo, avasallaron al pueblo a través de los recursos del Estado, usaron el dinero del pueblo para comprar líderes de las organizaciones políticas opositoras. Entonces, como el gobierno usó el dinero del pueblo para comprar a los líderes que se vendían como vaca en la carnicería, pudiéramos decir, por lo que el gobierno le diera, entonces de eso destruyó a la oposición. Entonces, como el presidente usó eso más de 40,000 millones de dólares que se han tomado prestado endeudando al país para comprar la voluntad de aquellos
que vendieron sus votos, de aquellos que se vendieron, como dicen por ahí, como prostitutas de diferentes organizaciones políticas, entonces no era justo y mucho menos necesario que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se reuniera con Luis Abinader, porque lo que le espera al país no son cosas muy favorables. Entonces Leonel, como jefe de la oposición política, no debe de reunirse con Luis Abinader para cuadrar y organizar temas que van a perjudicar al pueblo dominicano. Como el PRM tiene todo el poder, compró todos los poderes a través de dinero del Estado y mucho dinero también que aportaron grandes narcotraficantes para comprar la voluntad del pueblo. Entonces lo recomendable es que se deje al PRM solo y que aprueben todo lo que entiendan que deben aprobar, para que entonces el líder de la oposición no se vea comprometido como cómplice de todos los problemas que vienen para el pueblo dominicano, porque entonces no vamos a tener ninguna oportunidad para reclamar de que las cosas andan mal, porque si la oposición se muestra confabulada con el gobierno para destruir al pueblo, entonces no hay forma que se pueda reclamar. No hay forma de que se pueda decir absolutamente nada, porque la oposición se va a ver como cómplice de todos los problemas y de todas las situaciones difíciles que le llegarán al pueblo en estos 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. El punto más grave y más preocupante que está viviendo la República Dominicana en estos momentos es la llegada de esta reforma fiscal. Esa reforma fiscal que el gobierno va a hacer, que le va a aumentar todos a los más desposeídos y a la clase media, porque aquí sabemos que los grandes empresarios no pagan impuestos, son evasores de impuestos. Y como tenemos un gobierno de oligarquía, va a hacer todo lo posible para que los ricos sean lo menos afectados en la reforma fiscal y que entonces carguen este importante peso muy difícil de cargar la clase media y los más desposeídos. Y eso es preocupante. Lo que le viene al pueblo dominicano en estos 4 años es una situación muy difícil. Perdón, que seguimos agripados, y esto es en vivo, el país en blanco es en vivo. Pues bien, entonces lo que le viene al pueblo dominicano son problemas muy difíciles, un hueso duro de roer para el pueblo. Esta reforma fiscal que el presidente Luis Abinader va a implementar, sin importar la situación, porque el costo político que tenga que cargar, él lo va a hacer, pero siempre en defensa de su clase, en defensa de la oligarquía y en perjuicio de la clase media y los más desposeídos. Y eso está difícil y complicado. Entonces, como han tomado tantos dinero prestados, han tomado dinero, más de 40,000 millones de dólares, con lo de hacer 2 repúblicas dominicanas, y no se sabe dónde se ha invertido ese dinero,
porque nosotros sabemos que sí se ha invertido una gran parte de ese dinero en la compra de conciencia de miembros de la oposición para hoy el PRM tener 29 senadores de los 32 que tiene la República Dominicana y tener la mayoría de los diputados de la Cámara Baja. Entonces, a nosotros sí sabemos que se ha invertido una enorme cantidad de dinero en esta manipulación para comprar estas elecciones. Entonces, como todo este dinero se ha gastado, todo este dinero se invirtió en la campaña, sin importar lo que venía, entonces lo correcto es que Leonel Fernández, como el jefe de la oposición, que no se involucre en este tipo de situación que lo único que va a hacer es perjudicar al pueblo dominicano, para que después la sociedad dominicana no lo vea como un cómplice de todos los problemas que le vendrán a este país. Aquí el sistema energético está vuelto a un caos. En estos 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader, aquí no se ha invertido un chel en el sistema energético. Y no hay forma de que un país sin energía eléctrica pueda avanzar. Eso es imposible. No hay forma de que un país que no esté invirtiendo en los servicios básicos de la población pueda avanzar. Aquí el deterioro que tiene el sistema educativo es muy grande. En salud, igual. En agricultura, peor. Y todos estos son problemas que se van agravando. En el día de hoy sale una publicación de que el gobierno levantó la suspensión que tenía la exportación de plátano para mantener una estabilidad de los precios del plátano. En pocos días usted verá que el plátano va a estar costando entre los 50 y 60 pesos, porque la República Dominicana no está produciendo plátano suficiente para el consumo del local y para consumo internacionales. Entonces eso va a traer la escasez del producto y usted verá el plátano a 50 y 60 pesos en pocos días, porque el levantamiento de esta suspensión que se hizo esta noche, esto fue para ser aplicada inmediatamente. Inmediatamente ellos se inventaron un consejo que se llama Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, que este consejo está adscrito al Ministerio de la Presidencia. Ahí está, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Así es que en pocos días vamos a ver los plátanos entre 50 y 60 pesos. Y eso es parte del cambio, eso es parte de la reforma que está ahí en la vuelta de la esquina. Y que esa reforma va a acabar duramente con la clase media y la clase más desposeída. Porque fue lo que le terminé de decir. El presidente no va a perjudicar a la clase que él representa, a la oligarquía, de que los que tienen más son los que deben pagar más. No, eso no va a ser así, y eso lo vamos a ver rápidamente. Entonces, todas estas problemáticas que le esperan a la República Dominicana, la fuerza del pueblo no debe involucrarse. La fuerza del pueblo tiene que estar en la expectativa para defender al pueblo dominicano de todas las atrocidades que le esperan en estos 4 años. Se ha levantado una situación difícil, el PRM se ha levantado una situación difícil, que es que después de que el presidente Abinader dijera que no iba a aspirar,
a reelegirse para una tercera, un mandato constitucional, han llegado a entender una cantidad de aspirantes, más de 20 aspirantes en el PRM, de que pueden ser presidentes. Entonces, esa es una situación que también va a traer muchos problemas al gobierno, porque todos estos aspirantes y que están dirigiendo instituciones públicas van a convertir las instituciones en comité de campaña para ellos, para su candidatura. El presidente dice que no va, que no se va a reelegir, pero es que a menos que modifique la Constitución, el presidente no puede reelegirse, pues ya fue reelegido y la Constitución establece que son 2 periodos y nunca más. Entonces, por eso podemos ver que el presidente más valorado que ha tenido la República Dominicana, el presidente que se ha llevado el récord de presidente más votado del país, es Danilo Medina, y Danilo Medina es el único dominicano que tiene un impedimento constitucionalmente que no puede ser presidente de la República. Pero ahora a la fila de Danilo entra Luis Abinader. Luis Abinader tampoco podrá volver a ser presidente en una tercera oportunidad, porque así la Constitución lo establece. Entonces, esa idea del presidente Luis Abinader de modificar la Constitución es una idea que el pueblo tampoco va a permitir, aunque el presidente tiene todos los poderes, tiene el Congreso suficiente para pasar una reforma constitucional, pero el pueblo no se lo va a permitir. Entonces, como tenemos un presidente que habla tantas cosas, que ahora dice una cosa y mañana dice otra, cambia de idea bastante, no hay una seguridad en lo que el presidente establece, yo creo que podríamos tener inconveniente en ese punto, porque él va a optar por modificar la Constitución y eso no va a ser posible en estos momentos, porque el líder de la oposición ha manifestado claramente que no va a ser posible una modificación constitucional, y si se fue bloqueado el gobierno, el presidente Danilo Medina, para modificar la Constitución para un tercer mandato constitucional, valga la redundancia, y no fue posible, entonces tampoco se le permitirá al presidente Luis Abinader y el PRM modificar la Constitución. El presidente dice que tenemos que proteger la Constitución, ponerle un candado para que no sea fácil de modificar, pero la Constitución tiene su candado. El candado que tiene la Constitución es de que el mejor candado que se le podría poner es el que tiene, ¿cuál? No tocando la Constitución. El presidente dice 2 periodos y no vuelve más, pero así es que está, 2 periodos y nunca más. El presidente dice que la justicia es independiente, pero ahora el presidente dice que hay que modificar la Constitución para poner un ministerio público independiente. Después que tiene 4 años con la cantareta que tenemos un ministerio público independiente, una justicia independiente. Entonces, por eso yo soy de lo que entiendo y digo que el presidente tiene doble cara en este caso, porque una cosa es para una y otra es para la otra. Entonces, ¿en cuál de las dos debemos creer? En ninguna. Pues cuando la persona dice una cosa y hace otra, no tiene credibilidad. Y esa es la situación. Así es que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo lo felicitamos y le damos las gracias por haber escuchado las recomendaciones
que le habíamos hecho el pasado domingo en la noche, de que a Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, no debe reunirse para acordar nada en contra del pueblo con el presidente Luis Abinader, porque Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo son la esperanza del pueblo y serán los refugios de todos aquellos que se sientan maltratados, agredidos por este gobierno. Entonces van a tener un refugio donde acudir, y va a ser a la oposición encabezada por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Entonces tenemos que seguir trabajando fuertemente, tenemos que seguir fortaleciendo a la oposición, porque no podemos dejar que el gobierno se coma totalmente y termine de destruir al pueblo, especialmente a la clase más desposeída. Porque esta reforma fiscal que viene va a darle duramente a los clase media y a los más desposeídos, porque los ricos no pagan impuestos, en su gran mayoría son evasores de impuestos, y el gobierno le da bastante privilegio. Perdón, seguimos agripados. Entonces vamos a darle un saludo especial a Ginesa Muñoz, que está compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco desde la ciudad de Guatemala. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. También saludo especial para Lico Vicente, que está compartiendo con nosotros en vivo, Gabriel García, Luz Félix, Teodora López. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco. Es importante que nos den su opinión por esta vía. ¿Qué opina usted con relación a la posposición sin fecha de la reunión del presidente Luis Abinader y Leonel Fernández? De que el pasado lunes la Fuerza del Pueblo decidió que esa reunión iba a quedar sin efecto hasta nuevo aviso y sin fecha, a raíz de que para el día que estaba pautada, que era para el día 2 pasado, entonces Leonel Fernández tuvo gripes, y ese virus de la gripe no le permitía reunirse y se pospuso para el día 2, pero entonces ahora la Fuerza del Pueblo decidió que esa reunión quedará sin fecha hasta nuevo aviso, y eso es importante. Entonces denos su opinión por esta vía de qué usted cree que debe suceder para que se dé esta reunión, o si usted lo ve como bien o lo ve como mal, que el líder de la oposición, el jefe de la oposición, Leonel Fernández, no se reúna con Luis Abinader. Entonces esta sería una reunión que el líder de la oposición no va a darla a la loca, no se va a organizar de una forma que no sea cuadrada totalmente con la organización política, porque es una organización muy organizada. El presidente Fernández lo primero que hizo fue reunirse con la comisión política del partido para que le manifestaran y acordar a ver si era conveniente, diferente a lo que hizo Abel Martínez. Que Abel Martínez, como opositor, hizo un papelazo que a todo el mundo le llamó la atención por la situación de cómo se manejó Abel Martínez.
Abel Martínez, cuando apenas iba el 19% de cómputos de los votos, llamó y felicitó al presidente Luis Abinader como que había ganado las elecciones. Un gran error, un error que no lo hace cualquier persona, porque únicamente con el 20% de los votos computados y darle ganador al contrario, es algo que hay que tener la cabeza no bien amueblada para hacer esto. Y aún peor, grabó la llamada, hizo un video llamando al presidente, y eso se difundió en todos los medios de comunicaciones y las redes sociales. Y eso lo pudimos ver, todos lo hemos visto, este accionar de Abel Martínez, que fue poco inteligente, pudiéramos decir, y eso ha caído muy mal en el PLD, como pudimos ver en la pasada reunión que se hiciera el pasado lunes. Y esa es una realidad que ha llamado la atención. Entonces, aún después de esa llamada, Abel Martínez se reúne con el presidente Abinader, después que iba a ser en la Casa Nacional del PLD, la organización política no había acordado nada. Abel fue el que acordó él, y no le permitieron esa reunión, sino era una reunión organizada con el partido, y decidió reunirse con el presidente Abinader en su casa, en la casa de Abel. El presidente fue y lo visitó allá. Una forma poco delicada y poco inteligente de Abel Martínez, que lo único que hizo fue, en este caso, hacer que el PLD perdiera las elecciones. Eso fue lo único que hizo Abel, porque un partido que tenía un 38%, como lo dejó Gonzalo Castillo en el 2020, y Abel llevarlo a un 10%, es algo preocupante, muy preocupante, y la situación ahí es muy difícil. Creo que el PLD no será tomado en cuenta por el presidente Abinader para hacerlo cómplice de toda la diablura y problemas que le esperan al país. Y entonces eso es complicado. Hay que dejar al PRM solo, el PRM que decida su reforma constitucional, que apruebe todo lo que entiendan que deben aprobar, y la oposición haciendo su trabajo de oposición y defendiendo al pueblo, porque la oposición no será tomada en cuenta por el presidente Abinader. La oposición será tomada para burlarse. Antes no era importante, porque lo que se quería era apabullarlo, como se hizo con los recursos del pueblo. Pero entonces, ya que sucedió eso, ya que fue apabullado la oposición, entonces ahora el gobierno quiere involucrarlo para hacerlo cómplice, y que no pueda tener el gobierno oposición ni voces que defiendan al pueblo, porque lo primero que van a decir: pero usted firmó un acuerdo, usted fue cómplice de todos estos problemas que está viviendo el pueblo, fruto a que ustedes apoyaron la decisión del presidente Abinader, y entonces estos problemas se han agudizado. Entonces la oposición no puede caer en este gancho, porque ese sería un caramelo envenenado.
un caramelo envenenado para la oposición y no puede caer en ese gancho. Esa otra situación que se ha planteado, que el gobierno le va a dar la presidencia a la Cámara de Diputados a la oposición tampoco debe caer en ese gancho. La oposición tiene que hacer su trabajo de oposición. El trabajo de la oposición es defender al pueblo. Y eso es lo que es democracia. Eso es lo que es una buena democracia, donde hay un grupo que gobierna y otro grupo se mantiene vigilante defendiendo al pueblo. Defendiendo al pueblo, y eso es muy importante. Así es que cuando comiencen estos grandes aumentos de los productos de primera necesidad, de todos los servicios del pueblo, no se pueden quejar por la situación de que votaron por el gobierno. Y como votaron por el gobierno, deben de chuparse su caramelo. Lo duro es que todo aquel ciudadano que no votó por el gobierno, que defendió al pueblo, entonces va a pagar la misma consecuencia que aquellos que votaron por el gobierno y también aquellos irresponsables que no salieron a votar. Porque los que no salieron a votar son más irresponsables todavía, porque estos no tienen derecho a reclamar nada. Porque estos no salieron a votar, se quedaron en su casa. Tal como ha dicho la Junta, un 47% se quedó acostado en su casa, no quiso salir a votar. Y en algunas ciudades como Santiago es más complicado, porque fue más del 50% que no votó. Más del 50% en Santiago no votó, la segunda ciudad del país. Y eso es preocupante porque ha creado la abstención más grande en toda la historia de la República Dominicana. Nunca se había visto una abstención tan elevada, que hasta un 52%, como el caso de Santiago, se quedó acostado en su casa y no fue a votar. Entonces esos son más irresponsables todavía. Más irresponsables todavía, que yo espero que en algún momento las elecciones y el voto sea obligatorio, que la gente tenga que ir a votar obligatoriamente, y si no, sanción, preso por irresponsable. Bueno, que vaya y vote nulo, que vote por el que quiera, es otra cosa. Pero para eso hay que agregar en la boleta un candidato que se llamaría ninguno. Eso es así. Ninguno. Y todo el mundo obligado a votar. ¿Usted no le gusta ninguno de los candidatos que están participando? Bueno, ahí tiene su candidato. Ninguno. Vota por ninguno y aparece que usted votó. Y que las sanciones que le va a poner la ley, ya usted no la tiene porque usted cumplió con ella. Y esa es la realidad. Entonces, con una abstención tan elevada, un 47% se quedó acostado en su casa. Y eso es preocupante, muy preocupante. Entonces, por eso yo digo que todos aquellos irresponsables que no votaron, que se chupen su caramelo también, por irresponsables que son. Entonces también vemos que las expectativas, la campaña electoral no motivó a la gente a votar. Muchas veces los candidatos, los partidos, y así sucesivamente. Entonces eso es preocupante, porque no debemos tener una democracia de esta forma. Entonces, cuando nosotros vemos que la gente votó por 4 años más y vemos que el gobierno tiene
4 años ampliando lo que son las estaciones del metro, la línea 1, mientras el gobierno de Leonel Fernández hizo esos 15 kilómetros de metro, Villamella a la Feria, lo hizo en 2 años. El gobierno tiene 4, únicamente ampliando las estaciones, algo que se podía hacer en meses, y lleva 4 años. Porque si el presidente hizo 15 kilómetros en 2 años, como lo hizo Leonel Fernández, ¿por qué este únicamente para ampliar la parada lleva 4 años? Señores, el desorden que tiene el metro de Santo Domingo es algo preocupante. Ya la demanda es tan grande que la gente no cabe en hora de la mañana, en hora de la tarde, porque el metro fue preparado para tener 6 vagones cada uno de esos trenes, y entonces inició con 3 desde su creación, y entonces se ha quedado así mismo con 3, y lo duro es que esos vagones que le faltan al metro de Santo Domingo, especialmente la línea 1, están aquí en la República Dominicana desde el año 2018, y el gobierno no lo ha instalado, y eso es preocupante. Entonces, cuando nosotros vemos todas las obras de gobierno del presidente Abinader y el PRM, y vemos que lamentablemente no hay intención de avanzar, que es un desorden total, entonces uno dice, pero ¿y cómo es? Porque aquella administración que ellos tintan de corrupto hacía las obras, la hacía bien. Entonces estos que se tintan de honestos y serios y son más corruptos que los que salieron, no hacen las obras. Llevan más dinero prestado que todos los presidentes que ha tenido la República Dominicana juntos. Más de 40,000 millones de dólares en préstamos. Y no se ve dónde se ha invertido ese dinero. Entonces, cuando usted analiza y usted dice, pero ¿y por qué entonces la población votó dándole 4 años más a Luis Abinader y el PRM? Porque ha sido un desastre total. Un atraso para el pueblo. Entonces no se corresponde, y esa es una situación complicada y difícil. El caos que está viviendo el tránsito en la República Dominicana, eso no tiene comparación, eso no tiene madre, como decía un programa, y eso es preocupante, y aparentemente no hay forma de resolver. Porque cuando nosotros observamos y vemos el problema de los semáforos inteligentes, pero vemos que a quien el presidente puso ahí para resolver ese problema, aparentemente se robó casi 2,000 millones de pesos, y ese fue mandado a su casa con todo ese dinero, a Hugo Veras, pero a ese ni siquiera se menciona, porque esa es una vaca sagrada del gobierno. Entonces, nosotros vemos que no hay intención absolutamente de hacer nada en favor de la sociedad. Antes usted veía en los gobiernos pasados que cuando llegaba la fecha de campaña electoral, todos los barrios lo asfaltaban y las principales avenidas del país la asfaltaban. En este gobierno, lamentablemente, no se hace nada de eso. Y donde logran echar 1 o 2 pulgadas de asfalto, usted pasa la semana siguiente y los hoyos están iguales, que parece que lo pegan con saliva. Entonces son situaciones que el pueblo debió de ver, el pueblo debió de valorar y pensar en que este tipo de situaciones es algo que no debe de seguir sucediendo. Ya los apagones comenzaron en la República Dominicana. En cualquier zona del país
usted ve los apagones, porque el hoyo eléctrico que tiene este gobierno ha sido algo preocupante. Algo preocupante porque entonces los que están dirigiendo el sistema eléctrico no tienen gerencia. Y eso es preocupante, y que la pérdida de la línea que se han agudizado, que han aumentado, que este gobierno, no es que el gobierno tampoco ha invertido un centavo en el sistema energético. Y si todavía hay algunos sectores que les llega un rato de energía eléctrica, se debe gracias a la construcción y la sabiduría de Danilo Medina, que logró construir a Punta Catalina después de tanta crítica y tanta maniobra para que no la hiciera. Y por encima de toda esta exposiciones negativas y toda esta diablura que se hicieron para que no fuera construida Punta Catalina, logró hacerla, llegando a un punto que al Estado se le acabó el dinero y llamó al sector privado a que aportara para Punta Catalina, y lamentablemente ninguno quiso aportar porque la intención era bloquear el proyecto Punta Catalina para que el Estado no tuviera energía. Y este gobierno lleva 4 años con la cantaleta que están construyendo más plantas, pero lamentablemente eso será para cuando Cristo venga, porque en este gobierno las obras no avanzan, en este gobierno comienzan una construcción y se llena de una montaña porque todo queda en el abandono, y eso es preocupante. Pero todas estas situaciones el pueblo dominicano la compró. ¿Por qué la compró? Bueno, porque vendió su voto, un grupo de irresponsables no votó, y esa es la situación. Entonces, lo que le espera a este país en los próximos meses es algo que tiene que coger su caramelo bien fuerte. Y esa es la situación. Nosotros ahí vemos que el presidente Abinader se fue de gira, se fue de fiesta para Roma, para Europa, y tiene varios días para allá pidiéndole perdón al Papa porque votó en favor de los terroristas y en contra de la iglesia, en contra de Israel, el pueblo de Dios. Pero como el presidente es árabe, descendencia libanés, a él no le importó nada de eso, y lo que le importó fue defender sus raíces, defender su sangre. Votó a favor de los terroristas. Y entonces ya que eso se le convirtió en un problema, y entonces tuvo que hacer la diligencia y buscar la forma de ir a reunirse con el Papa, él y su familia, para tratar de hacer entender de que el presidente está frío con la iglesia y que no tiene problema porque se reunió con el Papa, que se llevó su familia y que su familia también se reunió con el Papa. Pero todo eso es una estrategia y un montaje de manipulación. Allá el presidente se le apareció al Papa y le regaló un collar de rosario de Larimar. Pero parece que al presidente se le olvidó o no investigó que un rosario también de Larimar le regaló Danilo Medina cuando se reunió con él, que el presidente debió investigar qué fue lo que Danilo le regaló al Papa, para no coincidir con el regalo, porque si Danilo le regaló el mismo rosario, un collar de Larimar, bueno, pues el presidente debió investigar y ver qué regalo le iba a llevar, que no tenía que ser lo mismo que le regaló Danilo. Y eso es algo que ni siquiera eso se analizó. No, porque el presidente tenía una prisa, tenía una preocupación, la iglesia está en contra de él por haber votado en favor del Estado palestino, y la Biblia dice que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
y que todo el que conspira contra este pueblo tiene problemas, y el presidente vio la presión de la iglesia y fue corriendo a reunirse con el Papa para ya pedirle perdón, para que entonces el Papa lo perdone y que las demás iglesias digan: no, el presidente Abinader está con el Papa, y se llevó su familia y presidente están con el Papa. Y esa fue la realidad, pero esas son estrategias políticas de manipulación. Pero nosotros, los que tenemos conocimiento de lo que es las ciencias políticas, sabemos que eso no tiene ningún éxito, porque eso es una manipulación. Eso es una forma de hacerle entender a lo tonto de que el presidente está frío, que el presidente se reunió con el Papa y el Papa lo recibió y que recibió a su familia. Pero esa no es la realidad. El presidente votó en contra del pueblo de Dios, como dice la Biblia, y entonces por eso pudimos ver que las iglesias mandaron a votar en contra del presidente Luis Abinader, porque había desobedecido la ley de Dios. Pero como este es un país que lo que tiene más impíos que creyentes, más borrachones que oradores, entonces eso pudo más, el demonio pudo más en este caso que en este caso la religión o que Dios, porque entonces todo lo que la iglesia mandó no se cumplió con eso. Y esa fue la realidad. Entonces los borrachones y aquellos vendepatrias que vendieron su voto pudieron más que la religión, y eso es algo que es preocupante, y por eso el presidente se fue a hablar con el Papa para que lo perdone por este problema de votar en favor de los terroristas, como ha dicho la iglesia, o las iglesias, pues fueron todas las iglesias, tanto católicas como protestantes, y esa es la situación. Entonces nosotros esperamos que la oposición comience a unir criterio entre ellas, que la oposición comience a trabajar para defender al pueblo de todos los problemas que le vienen, y eso es algo que es preocupante, porque los partidos de oposición, la fuerza del pueblo, especialmente que es la segunda fuerza política del país, no puede caer en errores de apoyar nada que diga el PRM que sea en contra del pueblo. Eso no se puede. El opositor tiene que hacer su trabajo de opositor. El opositor no puede confabularse con el gobierno. El gobierno lo tiene todo, sí, lo tiene todo. Lo tiene todo, como lo tiene todo, que hagan lo que ellos entiendan, pero la oposición que se quede de fuera, que se quede desde afuera defendiendo al pueblo y que trabaje para el pueblo, porque las situaciones que el pueblo va a enfrentar son muy duras y se necesita una oposición preparada, una oposición capacitada, una oposición aglutinadora, una oposición que le sirva de refugio a todo aquello que vendrán hacia ella, porque como fue un gobierno que compró las elecciones, y todo aquello que vendieron sus votos y que le hicieron falsas promesas y que no van a ser introducidos al gobierno, porque en el gobierno no cabe todo el mundo, toda esa gente vendrán disgustados a la oposición. Entonces, si la oposición se confabuló con el gobierno, se confabuló para maltratar al pueblo, lamentablemente es un fracaso total. Y no podemos pensar únicamente en el gobierno, que el presidente Luis Abinader y el PRM están gobernando. Tenemos que pensar
en que vienen más elecciones, en que el tiempo sigue, en que el país hay que echarlo hacia adelante, no importa quién esté gobernando, pero la oposición tiene que hacer su trabajo y defender al pueblo dominicano de todos los problemas que les esperan y que les llegarán a raíz de este gobierno muy malo, enemigo de los pobres, encabezado por el presidente Luis Abinader y el PRM en contra del pueblo dominicano.